Hola muchachos, llegamos al último módulo de la materia, el módulo 4, sustancias moleculares, y vamos a comenzar con la lección 4.1, geometría molecular. Respecto a las formas moleculares, nosotros ya aprendimos a escribir estructuras de Lewis. Sin embargo, estas no nos muestran la forma de las moléculas, simplemente muestran el tipo de enlaces y el número de enlaces que hay entre los átomos. Ok, entonces nosotros acá vemos un átomo central y vemos cuatro átomos de cloro. La pregunta es, ¿cómo pueden estar ellos dispuestos? Ok, ahora vamos a ver el tetraedro. El tetraedro es una figura geométrica con cuatro vértices y con cuatro caras, cada una de las cuales corresponde a un triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces ahora vamos a imaginar a este tetracloruro de carbono y a cada uno de estos átomos de cloro en cada uno de esos vértices y el átomo de carbono aquí en el centro. Entonces, si nosotros hiciéramos esto, tendríamos al tetracloruro de carbono de esta manera, donde tendríamos unos ángulos de enlaces, que sería entonces lo que se forma entre estos dos átomos de cloro y estos dos átomos de cloro, y tendríamos también asociada una longitud de enlace. Entonces, el ángulo de enlace, ángulos formados por las líneas que unen los núcleos de los átomos de la molécula. Los ángulos, junto con las longitudes de los enlaces, definen con exactitud el tamaño y la forma de la molécula. Entonces, cuando yo tengo moléculas del tipo ABN, entonces son moléculas que poseen un átomo central A unido a N átomos de B. Entonces, yo tengo, por ejemplo, moléculas AB2, como lo serían el dióxido de carbono y como lo sería el agua. Moléculas del tipo AB3, como serían el trióxido de azufre y el amoníaco. Las formas que las moléculas ABN pueden adoptar dependen del valor de N. Entonces, una molécula AB2 puede ser lineal, donde el ángulo de enlace, este ángulo, corresponde a 180 grados, o una molécula AB2 puede ser angular, donde el ángulo es diferente de 180 grados, como lo tenemos aquí en este dióxido de azufre. Para las moléculas AB3, las dos formas más comunes tienen los átomos de B en las esquinas de un triángulo equilátero. Si el átomo A, que sería el central, está en el mismo plano que los átomos de B, la forma se llama trigonal plana. Si el átomo A está arriba del plano de los átomos de B, se tiene forma de pirámide trigonal. Ciertas moléculas AB3 también presentan la forma de T, que sería esto que yo tengo acá, pero es menos común. Las moléculas o la forma de una molécula ABN dada por lo regular se deriva de 5 estructuras geométricas básicas. Entonces tenemos, por ejemplo, las lineales. Tengo una trigonal plana, la tetraédrica, la bipirámide trigonal y la octaédrica. Vamos a fijarnos en estos ángulos de enlace, que sería lo importante, lo relevante, y al mismo tiempo nosotros podemos tener formas que son derivadas de una estructura geométrica, como por ejemplo la pirámide trigonal es derivada de la tetraédrica y a su vez una angular es derivada de una pirámide trigonal. Entonces, para nosotros hablar sobre la forma, sobre la geometría de las moléculas, existe un modelo que es conocido como el modelo RPSB, dadas sus siglas que significan repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Entonces, ¿hay alguna manera de predecir la forma de una molécula del tipo ABN? Entonces, si A es un elemento representativo, uno de los del bloque P de la tabla periódica, puede ser empleado este modelo
el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia para predecir entonces la forma de esa molécula. Entonces tenemos unas ideas básicas. Cada región de alta densidad electrónica en la capa de valencia de un átomo central es importante. Esta región es conocida como dominio de electrones. Los grupos de electrones de la capa de valencia del átomo central se repelen entre sí y se ordenan alrededor del átomo central de manera que la repulsión entre ellos sea lo más pequeña posible. Esto da como resultados una máxima separación de los grupos de electrones o dominios de electrones alrededor del átomo central. Adicionalmente, un átomo central es todo átomo que esté enlazado a más de un átomo diferente. Primero se cuenta el número de grupos de electrones o de dominios de electrones que rodea el átomo central como sigue. Entonces, en este modelo, cada átomo enlazado se cuenta como un solo dominio de electrones, no importa si el enlace es sencillo, doble o triple. Al mismo tiempo, un par no compartido de los electrones de valencia del átomo central se cuenta como un solo dominio de electrones, que está situado principalmente en un átomo. Entonces, un dominio de electrones consiste en un par no enlazante, un enlace sencillo o un enlace múltiple. Entonces, teniendo acá esta molécula, la molécula de amoníaco, vamos a mencionar cuántos dominios de electrones o cuántos grupos de electrones tiene esta molécula o inclusive tiene este átomo central. Al mismo tiempo, si yo me fijo sobre este azufre, cuántos dominios de electrones o cuántos grupos de electrones rodean a este átomo de azufre. Entonces, para predecir la geometría de dominios electrónicos, dado que los dominios de electrones tienen carga negativa, se repelen entre sí. Por tanto, tratan de acomodarse lo más alejados posibles entre sí. El mejor acomodo de un número dado de dominios de electrones es el que minimiza las repulsiones entre ellos. Entonces, la forma de diferentes moléculas o iones del tipo ABN depende del número de dominios de electrones que rodea al átomo central A. Para eso, entonces nosotros tenemos aquí una tabla que nos relaciona el número de dominios electrónicos, el tipo de acomodo que será realizado para qué, para minimizar entonces la interacción entre estos electrones, la geometría, que entonces el nombre de la geometría, y los ángulos de enlace predichos. Entonces, cuando yo tengo dos dominios de electrones, entonces yo tengo un acomodo donde vamos a observar unos ángulos de enlace de 180 grados y entonces estoy hablando de una geometría de dominios lineal, donde los ángulos predichos pues corresponden a esos 180 grados mencionados. Cuando yo tengo tres dominios electrónicos, entonces estaría hablando de una geometría de dominios trigonal plana con ángulos de 120 grados entre los dominios. Cuando tengo cuatro dominios electrónicos, entonces vamos a tener ángulos de 109.5 grados entre esos dominios y estaría hablando de una geometría tetraédrica. Si tengo 5 dominios electrónicos, entonces vamos a ver ángulos de 90 grados, y ángulos de 120 grados en esta bipirámide trigonal. Y si estoy hablando de 6 dominios de electrones, entonces vamos a ver exclusivamente ángulos de 90 grados en una geometría de dominios octaédrica. Por otra parte, tenemos a la geometría molecular. Entonces, la molécula de amoníaco tiene 4 dominios de electrones alrededor del átomo de nitrógeno. Sin embargo, uno de esos dominios se debe a un par no enlazante de electrones. La forma molecular describe la disposición de los átomos, no las de los dominios de electrones. Entonces, yo tengo aquí la molécula de amoníaco, dibujo su estructura de Lewis. A partir de la estructura de Lewis, puedo identificar el número de dominios
¿cierto? El número de dominios que tiene 1, 2, 3 y 4 dominios, y a partir de eso establecer una geometría de dominios de electrones, que para el caso del amoníaco es tetraédrica. Pero si yo voy a mencionar la geometría molecular, entonces voy a fijarme solamente en la disposición de los átomos. Entonces este par electrónico no es tenido en cuenta y es por eso que la geometría molecular del amoníaco no corresponde a un tetraedro, sino que corresponde a una pirámide trigonal. La disposición de los dominios de electrones en torno al átomo central de una molécula o ion del tipo ABN es su geometría de dominios de electrones. La geometría molecular es la disposición de los átomos en el espacio. Para predecir la forma de las moléculas con el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, normalmente se siguen los siguientes pasos. Primero, dibujar la estructura de Lewis de la molécula o ion y contar el número total de dominios de electrones que rodean al átomo central. Cada par no enlazante de electrones, cada enlace sencillo, cada doble enlace y cada triple enlace cuenta como un dominio de electrones. Determinar la geometría de electrones acomodando el número total de dominios de modo tal que las repulsiones entre ellos sean mínimas y con base en el acomodo de los átomos enlazados determinar la geometría molecular. Entonces ese es el paso a paso que por ejemplo realizamos aquí a partir de la fórmula molecular del amoníaco hasta llegar a la geometría molecular del amoníaco que en este caso corresponde pues a una pirámide trigonal. La geometría molecular entonces va a tener en cuenta los dominios de electrones, pero también va a tener en cuenta si los dominios son enlazantes o no enlazantes. Entonces, si yo tengo un total de dominios de 2 electrones, la geometría de los dominios será de tipo lineal. Dominios enlazantes serán 2 y los dominios no enlazantes pues serán ceros. En este caso yo estaría hablando de una geometría molecular lineal, ejemplo, el dióxido de carbono. Cuando yo tengo un total de dominios de 3 electrones, entonces yo tengo una geometría de dominios de electrones trigonal plana. Sin embargo, yo puedo tener dos posibilidades, donde los 3 dominios son enlazantes, como en el caso de este trifluoruro de boro, y estaría hablando entonces también de una geometría molecular trigonal plana, y donde 2 de los dominios son enlazantes y uno no enlazante. Entonces yo estaría hablando de una geometría molecular de tipo angular, como lo es el caso de este ion nitrito. Cuando yo tengo 4 dominios de electrones, entonces la geometría de esos dominios será tetraédrica. Sin embargo, yo puedo tener 3 posibilidades. Cuando los 4 dominios son enlazantes, entonces la geometría molecular será igual a la geometría de dominios, es decir, tetraédrica, como en el caso del metano. Cuando yo tengo 3 dominios enlazantes y un dominio no enlazante, sería el caso, por ejemplo, del amoníaco. Entonces, en este caso, la geometría molecular es diferente de la geometría de dominios y estaríamos hablando de una pirámide trigonal. Y también puedo tener 4 dominios de electrones, donde 2 dominios son enlazantes y 2 no enlazantes, como lo es el caso del agua. Entonces, en este caso, la geometría molecular del agua corresponde a angular, ¿cierto? Diferente de la geometría de dominios correspondiente a tetraédrica. Entonces, de acuerdo a lo anteriormente visto, vamos a realizar este ejemplo para predecir la geometría molecular de esta molécula de ozono y de este anión. Y la respuesta es adicionalmente, vamos a predecir la geometría de dominios de electrones y la geometría molecular para este cloruro de selenio y para este anión carbonato. Aquí podemos ver las respuestas. Ahora vamos a evaluar el efecto de los electrones no enlazantes sobre los ángulos de enlace. Entonces vamos a hacer una comparación
entre una molécula de metano, una molécula de amoníaco y una molécula de agua. Nosotros vemos que las tres moléculas tienen o poseen 4 dominios de electrones. Sin embargo, la geometría molecular va cambiando y en estas vemos un par de electrones solitarios y aquí tenemos 2 pares de electrones solitarios. Entonces vamos a ver qué sucede respecto a los ángulos de enlace. Los ángulos de enlace disminuyen conforme aumenta el número de pares de electrones no enlazantes. Los pares enlazantes son atraídos por los dos núcleos de los átomos enlazados. En contraste, los pares no enlazantes experimentan menor atracción nuclear. Su dominio de electrones se extiende más en el espacio que el de un par enlazante. Entonces, yo tengo dos núcleos, por ejemplo este carbono-hidrógeno, y el par de electrones que está siendo compartido entre estos dos átomos va a estar ubicado en esta región, en una región que está entre los dos átomos involucrados. Mientras que un par electrónico solitario, como no está siendo compartido con otro núcleo, pues él se abre en el espacio ocupando un mayor volumen, lo cual ocasiona que entonces, si observamos los ángulos de enlace aquí, este par de electrones está más abierto en el espacio, lo que hace que estos átomos de hidrógeno se recojan entre sí, disminuyendo entonces el ángulo de enlace entre ellos. Lo mismo sucede para el caso del agua, donde vemos no solo uno, sino 2 pares de electrones no compartidos, es decir, es imaginar estas densidades, pero por 2, y vemos cómo ocurre también una disminución del ángulo de enlace entre estos dos hidrógenos. Adicionalmente, también podemos evaluar el efecto de los enlaces múltiples sobre los ángulos de enlace. Cuando hablamos de enlaces múltiples estamos hablando de los enlaces dobles o los enlaces triples. Debido a que los enlaces múltiples contienen una densidad de carga electrónica más alta que los enlaces sencillos, también representan dominios de electrones más grandes. Entonces tenemos esta molécula, ¿sí? Y observamos que acá tenemos un doble enlace. Entonces, vamos a ver la influencia de este doble enlace en este ángulo de enlace. En este caso, ¿cuál sería la geometría de dominios correspondiente a esta molécula? Este átomo de carbono entonces está rodeado de ¿cuántos dominios de electrones? ¿Cuáles serían los ángulos esperados acá? Entonces, el doble enlace actúa de forma parecida a un par de electrones no enlazantes y reduce el ángulo de enlace cloro, carbono, cloro de 120 a 111.4. En general, los dominios de electrones de los enlaces múltiples ejercen una fuerza de repulsión sobre los pares de electrones adyacentes mayor que la ejercida por los enlaces sencillos. Entonces acá vemos cómo los ángulos esperados eran de 120 grados entre sí, pero este doble enlace ejerce una repulsión sobre estos, disminuyendo esto hasta 111.4 y aumentando este ángulo de enlace de 120 a 124.3 grados. Ahora bien, vamos a mirar el caso de las moléculas con capas de valencia expandidas. Si el átomo central de una molécula es del tercer periodo de la tabla periódica o de uno posterior, puede tener más de 4 pares de electrones a su alrededor. Las moléculas con 5 o 6 dominios de electrones alrededor del átomo central presentan diversas geometrías moleculares basadas en la bipirámide trigonal. Entonces nosotros vemos 5 dominios de electrones, 1, 2, 3, 4, 5, o en el octaedro, que en este caso serían 6 dominios de electrones. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dominios de electrones. Entonces, para el caso cuando yo tengo 5 dominios de electrones, pues la geometría de esos dominios será una bipirámide trigonal. Entonces vemos acá una base trigonal y aquí
una punta y otra punta. Lo que tendríamos aquí arriba sería una pirámide trigonal, pero si yo miro por abajo también tendría otra pirámide, entonces por eso estaríamos hablando de una bipirámide de base trigonal. Y entonces, si los 5 dominios son enlazantes, la geometría molecular será igual a la geometría de los dominios de electrones. Y entonces la geometría molecular sería una bipirámide trigonal, como lo sería el caso del pentacloruro de fósforo. Pero si uno de los dominios es no enlazante, entonces tendríamos una disposición como esta, donde la geometría molecular entonces no corresponde a una bipirámide trigonal, sino a una llamada balancín, donde vemos que el par de electrones se acomoda aquí en la base, como lo es el caso de este tetrafluoruro de azufre. Si nosotros tenemos 3 dominios enlazantes y 2 dominios no enlazantes, entonces ese segundo par de electrones se acomodará en la base, se acomodará aquí en la base de la bipirámide, y entonces nosotros tendríamos una molécula como este trifluoruro de cloro con forma de T. Y por último, cuando de los 5 dominios de electrones 2 son enlazantes y 3 no enlazantes, como sería el caso de este difluoruro de xenón, entonces tendríamos una molécula lineal donde estos dominios de electrones, los 3, se acomodarán sobre la base de la bipirámide. Y en el caso cuando yo tengo 6 dominios de electrones, entonces la geometría de estos dominios de electrones será octaédrica. Y cuando los 6 dominios son enlazantes, entonces la geometría molecular será igual a la geometría de dominios y sería una geometría octaédrica, como es el caso del hexafluoruro de azufre. Pero si uno de los dominios es no enlazante y los otros 5 son enlazantes, entonces tendríamos una pirámide de base cuadrada, ¿cierto? Como lo es el caso de este pentafluoruro de bromo. Y cuando se tienen 2 dominios no enlazantes y 4 dominios enlazantes, entonces tendríamos una geometría cuadrada plana, ¿cierto? Tenemos aquí un cuadrado plano como este tetrafluoruro de xenón. Entonces, la bipirámide trigonal. La geometría de dominios de electrones más estable para 5 dominios de electrones es la bipirámide trigonal. Los dominios de electrones de una bipirámide trigonal pueden apuntar a 2 tipos geométricamente distintos de posiciones. 2 posiciones se llaman axiales, que son estas que son perpendiculares a la base, y las otras 3 se denominan posiciones ecuatoriales, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una bipirámide trigonal, yo puedo estar hablando de un enlace que es axial, es decir, perpendicular a esta base trigonal, y tendría enlaces ecuatoriales, los cuales hacen parte de ese plano, de esa base. Entonces tenemos enlaces axiales y ecuatoriales. Entonces, los dominios electrónicos de los pares no enlazantes ocuparán posiciones axiales o ecuatoriales. Cuando nosotros reemplazábamos esto por pares de electrones, esos pares de electrones se ubicaban ¿dónde? ¿De manera axial o de manera ecuatorial? Las repulsiones entre dominio son mucho mayores cuando los dominios están situados a 90 grados unos de otro, que cuando se sitúan a 120 grados. Un dominio ecuatorial está a 90 de solo otros 2 dominios. O sea, si yo pongo un dominio de un par de electrones no compartido aquí, estará a 90 de este enlace y de este enlace. Un dominio ecuatorial experimenta menos repulsión que un dominio axial, ya que los pares no enlazantes ejercen repulsiones mayores que los pares enlazantes. Siempre ocupan las posiciones ecuatoriales de una bipirámide trigonal. Para el octaedro, la geometría de dominios de electrones más estable corresponde
a la de los 6 dominios, que es el octaedro. Si un átomo tiene 6 dominios de electrones a su alrededor, podemos imaginarlo como en el centro del octaedro, con los dominios apuntando hacia los 6 vértices, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todos los ángulos de enlace en un octaedro son de 90 grados y los 6 vértices son equivalentes. Entonces un octaedro es un objeto con 8 caras, ¿cierto? Aquí tenemos una, dos, esa de atrás y la otra 4 y por 2, donde cada cara es un triángulo equilátero. Entonces, teniendo en cuenta este modelo, vamos a predecir la geometría molecular para este tetrafluoruro de azufre y para este pentafluoruro de yodo. Adicionalmente, ustedes pueden realizar estos ejercicios para predecir la geometría de dominios de electrones de este trifluoruro de cloro y de este anión. Ahora vamos a observar la aplicación de este modelo para predecir la forma de moléculas grandes, como por ejemplo podría ser una molécula de ácido acético. Entonces, según la estructura de Lewis, para el ácido acético tenemos algo similar a esto, donde se observa el grupo metilo, un grupo carbonilo y un OH. Entonces, si revisamos el número de dominios de electrones, vamos a mirar y hemos fragmentado la molécula para poder observar esto como átomos centrales. Entonces, este carbono central tiene 4 dominios de electrones alrededor. Este carbono tiene 3 dominios alrededor y este oxígeno pues tiene 1, 2, 3 y 4 dominios. Por tanto, entonces, la geometría de dominios para este caso será tetraédrica, en este caso trigonal plana y en este caso también tetraédrica. Entonces, los ángulos de enlace predichos aquí serán de 109.5, en este caso serán de 120 o inferiores debido a estos pares electrónicos sueltos, y en este caso tetraédricos sería esto los ángulos de enlace predichos. De esta manera, efectivamente, entonces nosotros vemos cómo en este diagrama de bolas y varillas se observa la forma aproximada de esta molécula de ácido acético, donde efectivamente vemos acá unos ángulos de enlace aproximados a 120 grados. Aquí alrededor de este carbono, pues una geometría tetraédrica con unos ángulos aproximadamente de 109.5 y en este caso pues entonces también con un ángulo aproximado de 109.5. Entonces, teniendo en cuenta esto, prediga los ángulos de enlace hidrógeno, carbono, hidrógeno y este ángulo de enlace carbono, carbono, carbono en la molécula de este propino. Entonces, la respuesta en este caso es... Ahora vamos a asociar tanto la forma con la polaridad que puede presentar una molécula. Entonces, la polaridad de los enlaces y los momentos dipolares. La polaridad de un enlace es una medida de qué tan equitativamente se comparten los electrones de un enlace entre los dos átomos que se unen. Entre más grande la diferencia de electronegatividad, más grande la polaridad del enlace. Entonces nosotros ya habíamos evaluado esto para moléculas diatómicas, para moléculas pequeñas. El momento dipolar de una molécula diatómica es una medida cuantitativa de la separación de las cargas en la molécula. En el caso de una molécula con más de 2 átomos, el momento dipolar depende tanto de las polaridades de los enlaces individuales como de la geometría de la molécula. Entonces tenemos el caso del dióxido de carbono, donde entonces nosotros ya podemos reconocer esta flecha, la cual nos indica la polaridad de este enlace. Los dipolos de enlace y los momentos dipolares son cantidades vectoriales, tienen tanto magnitud
como dirección. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que el dióxido de carbono es una molécula con ¿qué geometría? Y teniendo en cuenta eso, y vemos que los dos vectores apuntan en direcciones contrarias, es por esto que el momento dipolo global para la molécula de dióxido de carbono es igual a 0. Pero, entonces ahora vamos a revisar moléculas como este dicloruro de berilio, ¿sí? Entonces vemos que el berilio está haciendo dos enlaces y que este cloro más electronegativo, pues entonces genera un dipolo hacia él. Vemos aquí la densidad de carga negativa representada por este color rojo, pero esta molécula tiene una forma lineal, es decir, estos dos vectores están apuntando, estos dos vectores de la misma magnitud están apuntando en direcciones contrarias, por tanto se cancelan y el dipolo neto es igual a 0. Ahora, para este trifluoruro de boro, ¿sí? Entonces vemos que el momento dipolar para cada uno de estos enlaces apunta hacia el flúor más electronegativo, lo cual vemos acá con este color rojo. Sin embargo, al sumar estos dos vectores, la resultante de este vector se cancela con este otro y en este caso también tenemos un momento dipolar neto de igual a 0. Ahora, para esta molécula de tipo orgánico correspondiente a, ¿cómo se llama este compuesto? Entonces, observamos que la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono hace o genera aquí un momento dipolar entre o que favorece al oxígeno, y la diferencia de electronegatividades también entre el carbono y el hidrógeno hace que entonces esta diferencia de electronegatividades ocasione sobre el carbono una densidad de carga negativa, y en este caso entonces sí vemos un dipolo molecular en la dirección del oxígeno. En este caso no se cancelan los vectores y por eso estaríamos hablando de un dipolo molecular neto mayor que 0. ¿Sí? No tenemos una magnitud, no podemos decir un número, pero podemos decir que sí tiene una polaridad asociada y que es diferente de 0. Para el metano, entonces, si evaluamos cada uno de los enlaces, observamos cómo cada uno de ellos apunta al carbono más electronegativo. Sin embargo, estos cuatro vectores se cancelan entre sí y el dipolo molecular neto es igual a 0. Para este tetrafluoruro de carbono, entonces el flúor, mucho más electronegativo que el carbono, genera unos momentos dipolares en cada uno de estos enlaces, pero estos cuatro vectores se van a cancelar entre sí y vamos a tener un dipolo molecular neto igual a 0. Sin embargo, cuando yo reemplazo, por ejemplo, en la molécula de metano, reemplazo uno de los hidrógenos por un átomo de flúor, entonces vamos a ver la aparición de un momento dipolar del carbono al flúor, más estos que están del hidrógeno al carbono, y vamos a ver entonces que tenemos una molécula que es polar. Y para el caso, por ejemplo, de este difluorocarbono, también vamos a ver cómo estos dos vectores van a tener esta dirección y se van a sumar junto con estos dos y vamos a tener un momento dipolar mayor que 0. Y para el caso del amoníaco, entonces nosotros vemos cada uno de estos enlaces tiene un momento dipolar asociado e inclusive este par de electrones solitario también genera un dipolo, el cual todo se suma y nos da un dipolo molecular neto mayor que 0, que es bastante grande. Sin embargo, si nosotros sustituimos estos átomos de hidrógeno por átomos de flúor, entonces tendríamos tres vectores que apuntan hacia el flúor y pues haciendo una resultante tendríamos un vector que apunte hacia abajo diferente a este vector que apunta hacia arriba por el par de electrones. Sin embargo, pues las magnitudes no son equivalentes y vamos a tener un dipolo molecular neto diferente de 0, ¿sí? Mayor que 0, pero entonces en este caso vamos a hablar de una polaridad que es distinta.
Aquí tenemos entonces la molécula de agua, ¿cierto? Tenemos dos pares de electrones solitarios más estos enlaces. Todo esto se suma y entonces tenemos un dipolo molecular diferente de cero, y es por eso que nosotros hablamos que la molécula de agua corresponde a una molécula polar. Y para el caso de este pentafluoruro de fósforo, entonces nosotros podemos fragmentar esa bipirámide trigonal con los dos enlaces axiales. Entonces yo veo que este vector se va a cancelar con este vector, y para la base trigonal, o sea la parte ecuatorial de la bipirámide, entonces también ocurriría que estos dos vectores, sumándolos, va a cancelar este otro vector, y entonces en este caso vamos a hablar de un momento dipolar igual a cero. ¿Sí? Y bueno, de esta manera llegamos al fin de la lección 4.1.